¿Cómo hacer dinero con deuda? Desde que conocemos el uso del dinero, nos enseñan que la deuda es mala, que debemos mantenernos alejados de ella y que solo en casos muy necesarios podemos incurrir en una. Pero esto no es del todo cierto porque la deuda no es mala. El problema está en que la utilizamos de manera nociva. Y si no lo creen, hasta Mark Zuckerberg podría apoyarnos con esta teoría. Pues el creador de Facebook, quien es una de las personas más acaudaladas del planeta, en 2012 compró su casa por casi 6 millones exclusivamente con dinero de un préstamo de tasa ajustable a 30 años y con un ridículo interés inicial de 1.05% anual. En esa época, la tasa de inflación estaba entre el 2 y el 3%. ¿Por qué pedir prestados? Y podría comprar unas 100 casas con una pequeña parte de su patrimonio porque puede. Y porque también gana dinero. Así que, si aún tienen dudas de las posibilidades de riqueza que existen con la deuda, tenemos al señor Elon Musk como segunda prueba. Nada más y nada menos que el segundo hombre más rico del mundo. En 2019, Elon Musk obtuvo $61 millones vía hipoteca sobre 5 de sus propiedades en California. No sabemos en qué invirtió ese dinero, pero de lo que no tenemos dudas es de que seguramente lo utilizó muy bien. Pagó la deuda y le quedó mucha ganancia. Sí, ambos son multimillonarios y cualquier artimaña financiera es más fácil para ellos. Sin embargo, tú también puedes obtener beneficios de la deuda y utilizarla para acumular riqueza a largo plazo. Quédate con nosotros y mira cómo es posible hacer dinero con deuda antes de meternos a fondo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Empezaremos con uno de los ejemplos más relevantes del uso de la deuda. ¿Por qué pide prestado Mark Zuckerberg para comprar una casa? Era julio de 2012 cuando Mark Zuckerberg decidió financiar su casa de $5.95 millones en Palo Alto, California, a 3 millas de la sede de Facebook. Lo hizo con una hipoteca a 30 años. En aquel entonces, Mark tenía unos 28 años y estaba ubicado en el puesto número 40 en la lista de las personas más ricas del planeta, con una fortuna estimada de $15.6 mil millones. Esto nos lleva a las preguntas que la mayoría se hace. ¿Por qué endeudarse cuando es una persona billonaria que podría pagar esa y muchas casas más sin que su fortuna se vea afectada significativamente? La respuesta es totalmente satisfactoria. Llevaría mucho tiempo y sería muy compleja la respuesta corta, porque es dinero gratis. Sí, parece absurdo. ¿Por qué alguien le regalaría dinero gratis a un multimillonario? Explicándolo de forma sencilla, todo tiene que ver con las tasas de interés y la inflación en Estados Unidos. Por ejemplo, la tasa inflacionaria regular es aproximadamente del 2 al 3%. Entonces, cualquier dinero proveniente de un préstamo que tenga una tasa de interés por debajo de la inflación se considera dinero gratis. A esa tasa que no supera la inflación se le llama tasa real negativa, una invitación a endeudarse. La tasa de interés ajustable de la hipoteca de Zuckerberg fue de apenas 1.05%. Durante los primeros años, muy por debajo de la inflación promedio ajustable, pues, dependiendo de ciertas circunstancias y distintas razones, este interés podría aumentar. Sin analizar mucho la situación y siendo un genio en las matemáticas, vemos que Zuckerberg está obteniendo dinero gratis y el banco pierde teóricamente. Podría ser cierto, pero si recordamos que los bancos pueden prestar hasta 10 veces más de lo que vale su patrimonio total, en realidad no están perdiendo su dinero. Para ilustrarlo mejor, hagamos un ejercicio simple. Supongamos que vivimos en los Estados Unidos. Vamos al banco y pedimos $1 millón prestados con una tasa de interés del 1%. Ahora, el promedio de retorno de una cuenta de ahorros es del 2.4%, lo que significa que si depositamos ese $1 millón en una cuenta de ahorros en otro banco, nos produciría $24.000 por año. Mientras tanto, por el préstamo, solo deberíamos pagar $10.000 en intereses. En el mismo lapso, tendríamos un excedente de $14.000 al año solo por pedir dinero prestado, siempre y cuando hagamos los pagos mensuales para cancelar la deuda. Un ejemplo hipotético solo para comparar, no es algo que se aplique en la vida real, porque hay mejores formas de generar dinero con esas cantidades de capital. Lo cierto es que cuando se pueden pedir préstamos a tasas de interés tan bajas, es dinero prestado gratis, sin costos importantes, y con estas posibilidades. ¿Para qué gastar tu propio dinero para comprar una propiedad si puedes conseguirla con créditos bancarios y sin tener que pagar intereses significativos? Zuckerberg tomó la hipoteca para pagar su casa porque el interés era casi nulo, y el dinero propio que habría gastado comprando la casa al contado,
esos 9 millones de dólares. Muy seguidamente lo invirtió en un activo que le diera rendimientos muchas veces más altos que aquel 1% de la hipoteca. Con los rendimientos de esa inversión, paga las mensualidades del préstamo y el irrisorio interés, es decir, no le cuesta nada. Esa lujosa casa no sale de su patrimonio. Si la llegase a vender, pagaría el préstamo y generaría ganancias. Y aquel negocio en el que invirtió casi 6 millones de dólares debió crecer mucho. Y ahora le devuelve jugosos retornos, sin mencionar que la casa debe valer muchísimo más ahora. Muy bien aprovechados, estos son los llamados costos de oportunidad. Y es que si fuéramos personas de negocios con la capacidad de comprar una casa de $1 millón con nuestro propio dinero ahorrado, ¿por qué gastar nuestros ahorros si podemos obtener dinero prestado al 1-2% anual? Otra perla, en Estados Unidos y en muchos otros países, los intereses por hipotecas son gastos deducibles de impuestos, así como lo oyen. Lo que paguen por intereses contribuirá a reducir su base de ingresos gravables. Otro incentivo para tomar dinero del banco e invertirlo en negocios que nos pueden dar retornos muy superiores al 10, 20 o 30%, e incluso más, mientras también obtenemos la casa que queríamos. Vista así, la deuda es una herramienta poderosa para amasar riqueza. Ahora veamos el caso de Elon Musk. El hoy segundo hombre más rico del mundo tiene hipotecas. Elon Musk no solo piensa en grande cuando se trata de cohetes, automóviles, túneles, inteligencia artificial y criptomonedas, sino también en sus finanzas personales. Entre 2018 y 2019, asumió $61 millones en hipotecas con 5 de sus propiedades en California. Aproximadamente, 50 millones fueron prestados por Morgan Stanley, y casi 11 millones los obtuvo mediante el refinanciamiento de una de las propiedades. Él no solo ahorró dinero propio, que evidentemente invirtió en otros negocios que le dan enormes ganancias, sino que al mismo tiempo consigue deducciones fiscales mientras tenga las hipotecas. Si lo piensan por un segundo, es sorprendente, gana por todos lados. Como sabemos, Mark y Elon no son los únicos que le sacan ganancias al sistema financiero. Beyoncé y Jay-Z compraron una mansión de $88 millones, pagando el 40% y pidiendo una hipoteca de $52.8 millones. ¿Y quién gana? Los bancos, porque otorgan préstamos hipotecarios con intereses tan bajos por reciprocidad para establecer relaciones fuertes y duraderas con esta gente rica. Ahora que hemos visto cómo los multimillonarios ganan dinero endeudándose, es el turno de las personas normales, los emprendedores como nosotros. ¿Cómo hacer dinero con la temida deuda? A esta altura del vídeo, es bastante obvio que se puede construir patrimonio con la ayuda de la deuda. Lo suelen llamar apalancamiento. Por supuesto, esto depende directamente de utilizar la deuda de forma responsable, de tener un plan y objetivos claros para sacarle el máximo beneficio. Antes de iniciar, es importante aclarar que esto solo es posible en países como Estados Unidos, que tienen intereses muy bajos. Sería imposible aplicarlo en México, donde el interés ronda entre el 9 y 12% anual, mientras que la inflación está sobre el 3.15%. Hay dos tipos de deuda, la eficiente versus la ineficiente. Es necesario comprender la diferencia entre ambos tipos de deuda, la que te puede llevar a la bancarrota o la que puede hacerte crecer financieramente. Por lo general, los activos que se deprecian y carecen de potencial para producir ingresos o brindar beneficios fiscales se asocian con la deuda ineficiente. Una muestra clara de esto es endeudarse para comprar un auto. También lo es el uso de la tarjeta de crédito para comprar un televisor de 2000, por ejemplo. Por otro lado, aquellos activos que se adquieren con deuda pero que tienen la capacidad de aumentar su valor con el tiempo y producir ingresos con los cuales pueden contribuir para pagar el crédito, en un caso óptimo. Generar ganancias extras se relacionan con la deuda eficiente. Algunos ejemplos de estos tipos de activos son acciones comerciales, propiedades, maquinaria, granjas, fondos administrados, pequeños negocios o emprendimientos, entre otros. Con la deuda eficiente, es muy posible generar riqueza real a largo plazo. Hay varias formas para gestionar la deuda y convertirla en un medio para ganar. Estas son las 3 mejores. Número 1. Acabar con la deuda ineficiente. Es un hecho que mantener una deuda ineficiente afecta negativamente nuestras finanzas y reduce mucho las probabilidades de aumentar nuestro patrimonio. Hay fuertes intereses, comisiones y tarifas asociadas que pagar cada mes. En la mayoría de los casos, el movimiento más inteligente es enfocarnos en pagar primero las deudas ineficientes, empezando por las que tengan los intereses más altos.
Esto no quiere decir que olvidemos las demás, solo que a esta es a la que hay que destinar más recursos para ir reduciéndola progresivamente. Número 2. Pedir dinero prestado para acciones. Pedir dinero prestado con un tipo de interés bajo nos da la posibilidad de hacer más inversiones de las que podríamos permitirnos únicamente con nuestro capital o patrimonio. Si las inversiones que hacemos con dinero prestado aumentan en valor con el tiempo, se vuelven rentables. Si los ingresos de una inversión pueden pagar las cuotas, los intereses y demás costos relacionados con la deuda, es una inversión factible y rentable. Los ingresos generados por nuestra inversión y el crecimiento del capital solo se deben utilizar para dos cosas: para continuar pagando la deuda o para reinvertirlo y generar más dinero. Número 3. Tomar las deudas en serio. Aunque no podemos evitar ocultar el otro lado de la moneda, el riesgo siempre hay probabilidad de que el valor de nuestras inversiones disminuya por diferentes motivos. Esto podría ser que el préstamo termine siendo más costoso, lo que significa, en el mejor de los casos, solo pérdida de dinero, en tanto que, en el peor de los casos, si no tenemos la posibilidad de cubrir la deuda por circunstancias de la vida, pérdida del trabajo e ingresos o una escalada en la tasa de interés que nos prestó el dinero, podría tomar acciones legales y a través de un embargo quitarnos nuestras inversiones o lo que hayamos puesto como garantía de pago. Hablamos de perder mucho más que capital, perder un negocio o hasta una vivienda. Las deudas deben ser tomadas muy en serio, siempre con un plan de negocio certero. Todo esto es solo un recordatorio de la prudencia a la hora de endeudarse y la necesidad de tener un plan de inversiones serio. La deuda como medio para enriquecernos y ganarle una batalla al sistema financiero es posible. Obviamente, no será tan fácil como a Mark Zuckerberg o a Elon Musk, y habrá muchos riesgos. Pero podemos intentarlo y lograrlo. Diciéndolo de manera resumida, siempre existirá un riesgo cuando se trata del endeudamiento. Sin embargo, una deuda eficiente y una estrategia tan sólida como realista podrán ayudarnos a construir a largo plazo esa riqueza que aspiramos. Estos fueron los pasos para crear riqueza utilizando deuda. Si quieres una segunda parte, no olvides dejar tu like y pedirlo en los comentarios. Suscríbete para recibir más contenido como este. Hasta la próxima.